Vamos a analizar ahora el formato tabla. ¿Qué es el formato tabla en Excel? Pues bien, el formato tabla es una característica que transforma un rango de celdas en una tabla estructurada con funcionalidades avanzadas. Al aplicar este formato, Excel organiza automáticamente los datos con encabezados, aplica estilos visuales uniformes y permite gestionar los datos de manera más eficiente. Las tablas incluyen características como la visualización dinámica del rango al agregar o eliminar filas y columnas, además de agregar herramientas vinculadas para el ordenamiento y el filtrado de los datos. ¿Para qué sirve el formato tabla? El formato tabla facilita el manejo de datos grandes o complejos al ofrecer funcionalidades avanzadas como listas desplegables de filtros, ordenamiento rápido y referencias estructuradas. Este último aspecto lo veremos en profundidad en cada uno de los ejemplos que vamos a llevar adelante. También simplifica la creación de fórmulas, ya que las columnas de las tablas tienen nombres definidos, lo que mejora la claridad y precisión. Además, las tablas se integran perfectamente con herramientas como gráficos dinámicos, tablas dinámicas y Power Query, lo que amplía su utilidad en análisis y visualización de datos. ¿Por qué es importante utilizar estas tablas dinámicas? Porque nos ofrecen una serie de beneficios incalculados. En primer lugar, encabezados con filtros integrados, es decir, los encabezados de la tabla incluyen automáticamente filtros desplegables, permitiendo ordenar y filtrar datos rápidamente. B. Rangos dinámicos. Las tablas se expanden automáticamente al agregar nuevas filas o columnas, lo que actualiza automáticamente fórmulas y gráficos vinculados. C. Estilos predefinidos y personalizables. Ofrece una variedad de estilos visuales para resaltar los datos, mejorando su legibilidad y presentación. D. Referencias estructuradas. Permite utilizar nombres de columnas en lugar de referencias tradicionales en las fórmulas, facilitando su comprensión y mantenimiento. E. Filas totales automáticas. Incluye una opción para agregar una fila total al final de la tabla con funciones automáticas como suma, promedio, conteo. F. Compatibilidad con tablas dinámicas. Facilita la creación de tablas dinámicas directamente desde los datos estructurados, mejorando el análisis avanzados. G. Segmentación de datos. Al utilizar tablas con gráficos dinámicos o tablas dinámicas, se pueden aplicar segmentadores de datos para una selección más intuitiva de filtros. Y H. Protección de datos. Las tablas organizan y protegen los datos al minimizar errores comunes como el uso de rangos incorrectos en las fórmulas. Vamos ahora a ver las aplicaciones prácticas del formato tabla. Ya en nuestra base de ventas tenemos aquí dos tablas, una en la cual aplicaremos el formato tabla y la otra en la cual mantendremos el rango de datos a los fines de poder hacer un contraste más equilibrado entre una u otra opción. En la primera opción que vamos a estar trabajando es dar el formato tabla. ¿Cómo podemos proceder? Tenemos dos caminos para hacerlo. En primer lugar, podemos venir a través de Inicio y dar formato como tabla. En este caso, podemos seleccionar directamente algún estilo particular. Vamos a seleccionar este. Nos pregunta dónde están los datos de la tabla. Evidentemente lo que está tomando es el rango de datos desde la celda A6 hasta la celda J4407. En este caso nos pregunta también si la tabla tiene encabezados. Esto está tildado ya que se incluyen dentro de la fila 6. Ponemos aceptar y aquí podemos ver el primer efecto que tiene el formato tabla. Es decir, tiene una apariencia de diseño mucho más fácil para poder interpretar los datos en cada una de las filas en que se encuentran. En otras palabras, facilita la lectura de los mismos, cuestión que en el rango no lo podemos hacer. Aquí, para poder aplicar este mismo esquema, lo que deberíamos hacer es un filtrado, como por ejemplo
valores pares o impares en función a la ID de factura y aplicarle un formato adecuado en tal sentido, o quizás darle un poco más de inteligencia y aplicar formatos condicionales, que ya lo veremos en profundidad más adelante. Como decía, esta es una manera de poder activar el formato tabla. Tenemos otra forma, para lo cual vamos a hacer control Z, volvemos a la situación original y nos vamos a la solapa insertar de la herramienta, y aquí podemos ver que dice tabla. Entonces podemos activarlo, nos realiza las mismas preguntas: ¿dónde están los datos de la tabla? Es importante tener en cuenta que nosotros nos podemos posicionar en cualquier lugar de la tabla y Excel lo reconocerá ese rango de manera automática. Luego nos pregunta nuevamente si la tabla tiene encabezados y aquí ponemos aceptar. Cuando aceptamos, Excel por defecto nos trae en primera instancia un diseño en forma automática. Obviamente este formato predeterminado que nos trae Excel lo podemos modificar yendo a inicio, dar formato tabla, y aquí seleccionamos el formato que más nos conviene o más nos atraiga o esté más relacionado con los colores institucionales de la empresa. Vamos a hacer control Z, o bien dentro de formato tabla podemos venir a la parte de que dice estilos de tabla y aquí nos da la misma posibilidad de seleccionar el diseño. Recordemos lo siguiente: cada elemento que tenemos en Excel tiene sus propias funcionalidades y da la casualidad que siempre el mismo está asociado con solapas emergentes o bien cuadros de diálogo emergentes. En este momento estamos posicionados fuera de la tabla, pero cuando nos posicionamos dentro de la tabla podemos llegar a observar que arriba de la barra de herramientas tenemos una solapa que se llama diseño de tabla. En la misma vamos a poder observar todas las funcionalidades que tenemos disponibles. Por lo tanto, lo primero que podemos estar observando es que la tabla nos ofrece esto que definimos al principio como un estilo predefinido y personalizado que facilita la visualización de los datos, en tanto que el rango, todo lo contrario, no tiene esta funcionalidad.